Bienvenido prevencionistas al nuevo video del canal. El día de hoy vamos a ver cómo hacer un plan de emergencias en la empresa. Antes de hablar cómo se desarrolla el documento de plan de emergencias, primero revisemos el concepto. ¿Qué es un plan de emergencias? Un plan de emergencias es el conjunto de acciones para la atención óptima del siniestro, con el objeto de reducir los daños y pérdidas, sean materiales y humanas, en una empresa, en una organización. ¿Correcto? La estructura que vamos a revisar para el desarrollo del documento del plan de emergencias es la siguiente, ¿no? Primero vamos a evaluar las emergencias que tiene la organización. Segundo, se va a definir los recursos para la cual se va a atender estas emergencias. Tercero, qué acciones se debe de tener para controlar las emergencias. El cuarto, el tema de la comunicación. Y el quinto, el tema del entrenamiento, ¿correcto? Quédense hasta el final del video para ver alguna recomendación adicional también que tenemos sobre este tema. Primero vamos a revisar lo que es la evaluación de las emergencias. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero se debe observar y analizar dónde y cómo funciona la organización, ¿no? Tanto a nivel interno como externo, ¿correcto? Luego de eso, se debe identificar los elementos, las situaciones que desarrolla la empresa, ¿no? Y que podrían generar diferentes tipos de emergencia, ¿no? Luego de esto, de identificar los diferentes tipos de emergencia que pueda generar el proceso, las actividades que realiza una empresa, se define también los niveles de emergencia, ¿ya? Esto se hace en base a una matriz de riesgos, ¿correcto? Se cuantifica, ¿no? Y se determinan los niveles de emergencia que tiene la empresa. En la parte de definición de recursos para atender la emergencia, se debe de tener en cuenta los siguientes recursos para controlar y extinguir las emergencias que ya se ha definido, ¿no? Primero están los recursos humanos, ¿correcto? Que son las brigadas de emergencia. En función a las emergencias que tiene la empresa, ¿no? Se tiene que determinar qué tipo de brigadas va a tener la empresa, ¿no? Brigadas de evacuación, brigadas de contraincendio, brigadas de primeros auxilios, brigadas de materiales peligrosos, brigadas de rescate, entre otras, ¿no? Lo que sugerimos acá es que tenga una brigada multipropósito, ¿no? Que estén todos capacitados en cómo responder los diferentes tipos de emergencia que tiene la empresa, y en base a esto pues también puedan dar el apoyo y soporte oportuno, ¿no? Para controlar y mitigar estas emergencias, ¿no? Como segundo punto tenemos los recursos técnicos, que esto lo podemos subdividir en protección activa y protección pasiva, ¿no? Cuando hablamos de protección activa nos referimos a lo que son los sistemas contra incendios y los equipos contra incendio como extintores, alarmas de emergencia, entre otros sistemas de detección también, ¿no? Y cuando hablamos de protección pasiva, hablamos de planos de evacuación y señaléticas preventivas ante situaciones de emergencia. Entonces, primero hemos visto de que se tiene que evaluar qué tipo de emergencias tiene la organización, y en base a eso, qué recursos debemos de tener para justamente controlar y mitigar estas emergencias definidas, ¿correcto? En el punto 3 vamos a ver qué acciones se deben de tomar para justamente controlar y mitigar las emergencias definidas inicialmente, y ya con los recursos que uno tiene, qué acciones se deberían de considerar para justamente controlar esto, ¿no? Cuando se definen estas acciones para controlar y mitigar la emergencia, se deben de considerar tres pasos, ¿no? ¿Qué hacer antes de la emergencia? ¿Qué hacer durante la emergencia? Y luego, ¿qué hacer después de la emergencia? Cuando vemos qué hacer antes de la emergencia, se refieren a las acciones preventivas, justamente para evitar que esto suceda inicialmente, o justamente tener los recursos y equipos
que podamos necesitar cuando se den estas emergencias. Entonces, estas acciones se hacen durante el antes, ¿correcto? Ya cuando hablamos de durante la emergencia, ya es el tema ya de cómo controlar esta emergencia. Esto pues a través de las brigadas o los equipos y sistemas contra incendio que puede tener la empresa. Ya ahí sí se precisa el cómo, ¿no? O sea, qué acciones van a llevarse a cabo justamente para controlar y mitigar la emergencia. Ya cuando hablamos ya después de la emergencia, ya son actividades que justamente llevan a de repente no generar un incidente o accidente ya después de haberse controlado la emergencia. Son actividades sobre desarrollo de informes, temas documentarios y de registros principalmente también. ¿Ok? En la parte 4 vemos el tema de la comunicación. Ahí se debe definir cuáles son las comunicaciones internas y externas durante y después de la emergencia. ¿Correcto? En la parte de comunicaciones internas, muy importante la comunicación de los brigadistas con el personal de la empresa. Tiene que estar bien definido esto. ¿Quién es el que comunica? ¿Cómo es la comunicación? ¿A quiénes? ¿No? Para que luego estas personas de la empresa realicen la cascada con los demás colaboradores, con los demás trabajadores. En la parte de comunicación externa, ¿quién es la persona que va a comunicar tanto a los medios de comunicación, a la prensa o a autoridades del Estado respecto a este tipo de emergencias, ¿no? Puede ser desde un accidente grave o hasta fatal, hasta incendios en grandes proporciones o derrames de productos químicos, entre otro tipo de emergencia que pueda tener pues, la empresa en base al rubro o actividad que desarrolla esta, ¿no? En la parte 5 vemos el tema de los entrenamientos. No basta solo con definir las emergencias, luego asignar recursos, luego esos recursos organizarlos para realizar ciertas actividades, ¿no? No basta eso si es que no se practica periódicamente. Esto se tiene que practicar a través de los simulacros, ¿no? Y justamente ese es el entrenamiento que tiene que tener tanto el personal como las brigadas de emergencia. La empresa tiene que tener un programa de simulacros de emergencia y aplicar lo que está descrito en el plan de emergencias, ¿no? Ojo que se tiene que programar todas las emergencias definidas, ¿no? Por la organización. Ya se tiene que empezar por las de más alto riesgo, ¿correcto? Y de ahí las de último riesgo, pues dejarlas por final, ¿no? Pero se tienen que realizar todas las emergencias definidas por la empresa, tiene que realizarse necesariamente un simulacro. Bien, como recomendaciones adicionales, vamos a ver un poco la diferencia que existe entre un plan de emergencias y un plan de contingencias. Muchas veces se cree que es igual, que es lo mismo, que es un mismo documento en la empresa, pero no, no es igual. Vamos a ver un poco las diferencias, ¿no? En un plan de emergencias es un plan general de la empresa y un plan de contingencias es algo más específico. Esto se ve desde el alcance, ¿no? El alcance de este documento del plan abarca para toda la empresa y el plan de contingencias está definido por la zona de influencia de peligro o de un área específica. Luego en el plan de emergencia vemos de que se establecen las condiciones de riesgo de toda la organización y en el plan de contingencia se determinan los procedimientos específicos para la respuesta ante un evento particular en las zonas de riesgos identificadas, involucradas o expuestas, ¿correcto? El plan de emergencias luego define las responsabilidades de la dirección en la organización y las estrategias a emplearse. Y sin embargo, en el plan de contingencia establece solamente acciones y los responsables en cada caso de emergencia. Luego, en el plan de emergencias es el marco en el que establece el plan de contingencias, o sea, dentro del plan de emergencias está el plan de contingencias, ojo con esto, ¿no? Y luego el plan de contingencias se emplea cuando la situación de riesgo lo requiere. Luego, por último, perdón, la última diferencia en el plan de emergencia resalta en las estrategias y políticas de la organización el marco de la prevención y la seguridad. Y en el plan de contingencia destaca su contenido particular, ¿no? Respecto al tipo de emergencia que se necesita controlar,
¿correcto? Ya viendo esto de modo práctico, toda organización, toda empresa tiene que tener un plan de emergencias. Esto ya por cumplimiento del marco legal, ¿correcto? Y para atender algo específico, digamos, algo puntual, se desarrollan los planes de contingencias, ¿no? Y estos planes de contingencias están dentro de este documento. ¿Correcto? Entonces, ambos documentos no son iguales, ¿no? Pese a de que a veces se habla o suena similar, pero no son iguales. ¿Ok? Bien, espero que les haya gustado este video. Recuerden que todas las semanas estamos subiendo videos a nuestro canal. Súmanse a la red de prevencionistas que estamos teniendo en nuestro canal, ¿no? Por otro lado, si les ha interesado este tema, tenemos un curso de especialización respecto a preparación y respuesta a emergencias en las organizaciones. Es un curso virtual, ¿no? Donde se indica ahí el temario, ¿no? Y la información también del curso. ¿No? Entonces, si están interesados en participar, lo pueden hacer a través de nuestra página web o número de contacto que estamos dejando en esta presentación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.